Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos católicos. Nos encontramos aquí en esta hora católica en la 89.7 La Grande de Tabasco. Saludamos a todos los hermanos de la Chontalpa, donde sabemos que esta estación es fuertemente escuchada. Nos encontramos hoy día 29 de octubre, a unos días precisamente de celebrar esta fiesta de los fieles difuntos, y que también queremos enfocarlas desde la palabra de Dios, que nos dice Dios a través de estas tradiciones, pero también tocar un poquito también este tema de las noches de Halloween, que también a veces se ha ido metiendo en nuestros pueblos y en nuestros jóvenes, y queremos tocar este tema para con nosotros. Está la hermana Marcela y el hermano Alipio, que le damos la bienvenida. Gracias. Bienvenidos a este programa. Gracias, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, y así como decía el Padre, es cierto, ya estamos prácticamente el día viernes, estaremos celebrando a todos los santos, y el día sábado a todos nuestros fieles difuntos. Sin embargo, muchas veces estas celebraciones católicas se ven opacadas por la celebración del Halloween, pues hay toda una mercadotecnia, hay en las tiendas todo una parafernalia que nos presentan como más atractiva la celebración del Halloween que las celebraciones que son muy propias de nosotros los católicos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que el día de hoy vayamos hablando un poquito acerca de si el católico o en general el cristiano tendría que celebrar el Halloween o no. Esa sería la cuestión que hoy tenemos que responder. Sí, pues primero el día viernes vamos a celebrar, que es 1 de noviembre, que es la fiesta más importante, es la fiesta de todos los santos. La iglesia celebra a todos aquellos que ya lograron pasar esa etapa de purificación y han logrado la gloria eterna, que han llegado al cielo. Esa es la fiesta de todos. Y el día 2 celebramos precisamente a aquellos hermanos difuntos que todavía se encuentran en un lugar de purificación, y que seguimos orando por ellos para que un día puedan llegar a alcanzar también esa gloria y ese cielo que el Señor nos ha prometido a todos. Así que viene noviembre, que es el mes, decimos, de las ánimas o de los difuntos, y no nada más es el día 1 y 2 orar por todos ellos, sino es todo el mes. Así es, hermanos, es una obra de misericordia orar por quienes pues ya han fallecido, quienes no sabemos, ¿verdad?, su situación. Nosotros por eso los pensamos, ¿no?, que están ahí en el purgatorio, en ese lugar de purificación antes de entrar al cielo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos? Los podemos ayudar a través de nuestras oraciones. Y si bien hay un día, como decía ahorita el Padre, que se le dedica a ellos, pues lo cierto es que por nuestros difuntos podemos orar todo el año, todo el tiempo. Nuestras misas, nuestras oraciones, los rosarios que ofrezcamos por ellos, siempre les van a ser de mucha ayuda. Sin embargo, hermanos, es lamentable que muchos no hemos conocido, no hemos entendido, todavía no hemos comprendido todo lo que implica esta comunión de los santos. No hemos entendido que hablamos de una iglesia purgante, de una iglesia militante, de una iglesia triunfante, y entonces por eso muchas veces nuestros
hermanos difuntos son olvidados, pensamos que bueno, ya cumplimos, ya los sepultamos y pues ahí acabó la cosa y de vez en cuando me acuerdo y oro por ellos. Entonces no es esa la situación, sobre todo porque pues un día nosotros también, ¿verdad? Estaremos necesitando de oraciones, entonces yo creo que es importante que vayamos haciendo, no la costumbre, pero sí vayamos fomentando ese amor por quienes ya no están con nosotros, pero que sin embargo siguen necesitando que nosotros los apoyemos con toda nuestra oración. Hay que tener muy claro también que el hombre es un ser, tiene un alma y esa alma es inmortal. Después de este mundo nosotros pasamos a una eternidad donde el alma hay dos lugares donde tiene su punto de término y de llegada, ya sea el cielo o el lugar del castigo, el infierno. Y hay otro tercer lugar que es momentáneo, que es el purgatorio. Nosotros creemos que toda alma va a este lugar de purificación. ¿Cuánto tarda ahí? Depende qué tipo de vida haya llevado. Pero toda alma tiene que pasar por ese momento de purificación. Y por eso nosotros, cuando un difunto muere, nuestro deber es orar por ellos. Dice el libro de los Macabeos, es una acción santa orar por los difuntos. Nosotros siempre debemos de estar orando por ellos. Qué bonito ahorita estas fiestas, estas fechas que se acercan, pues es un buen momento para traer a la memoria, a la mente, todos aquellos recuerdos, detalles, gestos que vivimos con aquellos seres queridos, ¿verdad? Ya sabemos que no están con nosotros, hoy nada más nos quedan los recuerdos, pero es un buen momento hasta para hacer una ofrenda de comida y de todo eso. Y a veces con nuestro pueblo también hacemos una ofrenda de comida a aquello que más le gustaba y nosotros pues terminamos comiendo aquella comida que a nuestro ser querido le gustaba y así nos unimos también en esos gustos y en estas cosas. Sí, pues es que fíjense, hermanos, que la palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y entonces, pues obviamente muchos hermanos nuestros, y bueno, dependiendo también de cómo vivamos nosotros esta vida, pues a lo mejor tendremos que pasar también por ahí, por ese lugar de purificación. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que con la celebración de los fieles difuntos, nosotros efectivamente los recordamos, le oramos, levantamos altares. Normalmente en el lenguaje coloquial hablamos y decimos Día de Muertos, porque no hemos entendido que en realidad estamos hablando de fieles difuntos, de personas que murieron, como lo dice, en fidelidad a Dios, que murieron siendo personas creyentes, pero bueno, quedaron a lo mejor ahí algunas cosas que no alcanzaron ellos a purificar, a resolver. Entonces, creemos que en la infinita misericordia de Dios está ahí ese lugar que, como mencionaba el Padre, momentáneo, llamado purgatorio, donde las personas llegan, quienes han muerto, porque decía el Padre, el alma es inmortal, y entonces llegan a purificarse para poder luego tener la visión beatífica, lo que no ha sucedido con los santos. La Iglesia, a la gente que ya la ha proclamado santa, es porque creemos que por su vida, recuerden que para canonizar a una persona se requieren a veces muchos años, investigar mucho acerca de su vida, entrevistar a muchas personas, y cuando se determina que la persona ha tenido una vida de santidad, pues entonces se le proclama santo, y entonces creemos que esta persona está directamente ya en el cielo, pero no es lo que sucede con todas las personas. Entonces por eso es que la fiesta de los fieles difuntos nos viene a nosotros a poner en ese contexto de la necesidad de orar y de recordar. Yo vuelvo a repetir esto, de recordar que en algún momento nosotros también vamos a partir de este mundo y que también necesitaremos de las oraciones, y por lo tanto es importante que nosotros desde ahora vayamos enseñando, por ejemplo, a nuestros hijos, vayamos enseñando a nuestra familia la importancia de orar por los difuntos. No es olvidarlos o recordarlos de vez en cuando, sino siempre tenerlos presentes en la oración. Lamentablemente, ¿qué ha sucedido? Que se han empañado estas dos celebraciones, la fiesta de todos los santos y la celebración de los fieles difuntos, con la cuestión del Halloween, que se nos presenta muy atractiva, que muchas personas por desconocimiento pensamos que es muy bonito disfrazar al niño, que si de calabaza, que si de bruja, de diablo, de fantasma, de zombie, no sé, y no entendemos todo el significado que hay detrás. Imagínense
muchas personas les suena como que es demasiado agresivo, pero de alguna manera estamos ya, desde el momento en que metemos a nuestros hijos, por ejemplo, en toda esta celebración de Halloween, en un culto al enemigo de nuestras almas, a Satanás, ¿no? Porque si comparamos imágenes de un niño vestido de un santo y comparamos con la imagen de un niño vestido de diablo, pues vemos totalmente la diferencia. Entonces, yo creo que es momento también de ir reflexionando acerca de que el Halloween no tiene nada que ver con estas dos celebraciones católicas muy, muy nuestras. Así como nosotros le hacemos culto a Dios, también hay gente que le hace culto al demonio. Exacto. Entonces estas fiestas de Halloween empezó allá en el norte de Europa con un culto al demonio. Entonces se vestían de monstruos, por eso cuando es noche de Halloween se visten de vampiros, de monstruos, de cosas horribles. Entonces es una alabanza, es una adoración al demonio. Por eso la iglesia siempre ha prohibido esta fiesta, que no es una fiesta cristiana, es una fiesta que tiene su origen en el culto al demonio. Y a veces mucha gente, por toda la cuestión de la mercadotecnia, a veces veía yo hoy en el periódico, un periódico precisamente de que pues varias mamás fueron con los papás, fueron con los niños a la escuela y los llevaron a esta fiesta de Halloween y los visten de diferentes cosas, pero en el fondo hay una ignorancia. Exacto. Porque si supieran realmente lo que sucede, lo que acontece en ese mundo oculto interior, yo pienso que se evitarían esas cosas. Y para eso es también pues instruir que no son cosas buenas. Y por ejemplo, otro ejemplo, mira, viene también la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Muchos papás visten a los niños dinditos de Juan Dieguito, eso es hermoso, porque lo viste de algo, de un santo, y esto es lo contrario. Efectivamente, y es que saben de dónde viene la confusión, hermanos, porque originalmente, o sea, el 31 de octubre, sabemos que cuando hay una fiesta grande, digámoslo así, en la iglesia, tiene una víspera. Entonces, All Hallows Even es precisamente la víspera o la vigilia de todos los santos, pero luego en el idioma inglés la palabra fue cambiando hasta transformarse en Halloween, que es la palabra que hoy conocemos, pero que ya perdió todo el sentido original. Entonces el padre decía algo muy importante ahorita, la ignorancia de las personas. ¿Qué nos dice la Biblia, Alipio? Tú tienes por ahí una cita bíblica muy interesante acerca de lo que no deberíamos de hacer nosotros como padres. Levíticos Ajá. capítulo 19, versículo 31 nos dice: no acudirán a espiritistas, ni consultarán a los adivinos para que no se manchen. Yo soy el Señor, tu Dios. Y fíjense que ahorita que usted mencionaba, padre, este pueblo de Europa que rendía culto al diablo, realmente es lo que hacían. Había una especie de espiritismo donde los sacerdotes, la religión eran los druidas, entonces los sacerdotes druidas intentaban tener comunicación con los muertos, realizaban fiestas, realizaban ritos sagrados y entonces ellos fungían como una especie de mediums para comunicarse con esos muertos, ¿no? Sí, siempre ha habido una conexión con el mundo oculto. Ha existido en toda la historia de la humanidad, pero eso trae consecuencias, pues, o sea, no es nada bueno. Yo siempre le digo a la gente, nunca hay que meterse en el mundo oculto porque el demonio no sabe jugar y va a terminar destrozándote. Y una persona que consulta estas cosas, pues se les llama infectación, ya quedan infectados. Entonces ya y luego hay consecuencias de que tienen visiones, que ven sombras, entonces escuchan ruidos, voces en su interior, entonces ya hay infectación. Así es, tenemos otra cita por ahí también, Alipio, la de Deuteronomio, si mal no recuerdo. Deuteronomio 18 del versículo 10 al versículo 12, ¿verdad? Ajá, sí. Va. Sí. Dice, que nadie entre los tuyos sacrifique en el fuego a su hijo o a su hija, que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus, ni invoque a los muertos. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Precisamente por estas abominaciones es por lo que el Señor, tu Dios, expulsa a esos pueblos de tu presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Entonces, fíjense, es lo que estábamos comentando en este momento, de que siempre que nosotros participamos en un tipo de celebración de Halloween, vistiendo a nuestros hijos o vistiendo a nosotros, esto va a generar consecuencias. Ya alguna vez el padre Fortea va a dar un testimonio
de un niño que fue vestido y luego efectivamente el niño, lo que decía usted, empezó que si a ver esto, que si a escuchar lo otro, lo llevan con él y resulta que el niño tenía ahí una vejación diabólica, el enemigo pues lo estaba molestando, no lo dejaba dormir, le producía mucho miedo. ¿Y todo por qué? Porque el niño había sido vestido para una fiesta de Halloween. Entonces, aunque el cine de Hollywood, aunque los comercios, aunque todo lo que existe aquí en el mundo que nos apunta como que es una celebración muy padre, realmente yo creo que nosotros vayamos dándonos cuenta que esto lo que trae es angustia, lo que trae es ansiedad y lo que trae son otras consecuencias que muchas veces no alcanzamos a visualizar. El niño empieza a no dormir en la noche, empieza a tener miedo, empieza a despertarse, empieza a hablar con otra persona que dice que es su amigo imaginario y nosotros no relacionamos que esto puede venir, si nosotros somos gente que celebra Halloween, puede venir de toda esta situación. No digo que sea la única, pueden haber muchas otras que pueden suscitar todo esto, pero de que se da, hermanos, se da, no estamos exagerando, es una realidad. Sí, no nada más en los niños, sino en todo aquel que se meta a este campo del malo, de estas cosas, pues siempre habrá consecuencias. Pero yo quisiera que retomemos un poquito también, ¿por qué copiar culturas extranjeras cuando nosotros tenemos toda una tradición, tenemos toda una cultura prehispánica muy hermosa? Aquí siempre se honraron a los muertos, nuestros antepasados, aztecas y mayas y otras culturas, siempre los muertos, había una tradición muy bonita y que la iglesia siempre respetó. Por ejemplo, el Día de Muertos, estos pueblos prehispánicos celebraban a los muertos y no en estas fechas. La historia dice que era en el mes de agosto, pero ya la iglesia como vino y cristianizó todo esto, pues esas fechas las jaló y las jaló ahora para acá, para ese mes de noviembre. Y la iglesia siempre ha pedido y ha orado por los muertos. Fíjense que empezó en Francia en los primeros siglos de la iglesia y luego la iglesia retoma esta celebración, dedicarle un día a los muertos y se vuelve una tradición mundial. Claro que aquí con México, con esta mezcla prehispánica, que el Día de Muertos es algo muy maravilloso. En todo nuestro pueblo de México hay diferentes estampas y celebraciones distintas y hermosas. En Campeche sacan a los restos, los limpian, van. Hay lugares que la gente se pasa toda la noche en el panteón un día antes. Es algo cultural también. Exacto. Celebrar nuestro punto. Y a mí me ha gustado también que en las escuelas hoy en día también se ha ido fomentando esta otra parte, dejar al Halloween. Exacto. Y retomar el Día de Muertos. Se hacen catrinas, se hacen versos y tantas cosas con motivo de la muerte. El mexicano tenemos esa parte que se ríe de la muerte, ¿va? Y la muerte no lo vemos como algo extraño, sino como algo propio. Así debe ser. La muerte es parte del ser humano. A mí me gusta cuando esas calaveritas y esos panes los hacen de dulce. ¿Por qué? Porque pues la muerte al final será algo dulce que nos va a llevar a ese momento con Dios, al cual hemos creído y que hemos pertenecido. Pero quedémonos con eso, con nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es muy rica, el culto a los muertos. Así es, y es que realmente, fíjense, hermanos, que nosotros tenemos muy bien claro lo que decía el Señor. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ciertamente, nuestro ser querido ya partió de este mundo, ya no está físicamente con nosotros, pero sabemos que está vivo. Esa es la diferencia, hermanos, entre una celebración y otra. Nosotros sí vamos al panteón, recordamos al difunto, nos podemos quedar toda la noche, a lo mejor incluso en algunos lugares llevan comida, comen allí, le rezan su rosario al difunto, platican anécdotas acerca del difunto, conviven. Mucha gente se va desde muy temprano y sale hasta la tarde, después de haber estado todo un día allí. Por supuesto, también la misa, se celebra la Santa... Los fieles difuntos. Ajá, los fieles difuntos. Los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque se supone que estamos celebrando de gente que murió en gracia de Dios, de gente que tuvo fe en el Señor, de gente que creía en la resurrección. Entonces, por eso hablamos de esos fieles difuntos. No estamos celebrando, a diferencia de esta celebración de Halloween, la muerte en sí. La muerte para nosotros es un paso. Sabemos que
Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y se muere. También el ser humano, pero hay algo que ya lo hemos dicho y que vale la pena afirmarlo. El cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Y un día, cuando el Señor venga, pues ese cuerpo también va a resucitar glorioso y va a haber la unión del cuerpo con el alma. Y entonces podremos nosotros, hermanos, ya gozar en cuerpo y alma de la visión beatífica del Señor. Mientras tanto, pues es nuestra alma lo que sube a su presencia. Entonces, como decía el Padre, tenemos aquí toda una gran riqueza cultural. No necesitamos, es más, gente de otros lados viene a ver lo que celebramos aquí en México, y nosotros aquí en México queriendo celebrar lo que hacen en otros países, ¿no? Sí, mira, yo estuve en Tamulté de la Sabana muchos años y esta fiesta de los difuntos es muy fuerte y muy grande. Y fíjate que ahí se celebra en dos etapas bonitas. Ahorita lo que celebramos todo, ellos hacen el recibimiento de las ánimas, el Día de Muertos y todo eso. Y así como se celebra el día 2, también se celebra el día último. Despiden a las ánimas, igual otra vez Tamal, y en Tabasco es el único lugar donde se celebra así 2 veces, la entrada y la salida, y con la misma intensidad. Y otra cosita a mí muy, muy bonita en el pueblo, fíjate que todos los que mueren en el mes de octubre, a eso no se les celebra. ¿Por qué? Porque ellos les llaman guardacasa. Y fíjate que hay algo, no sé, el mes de octubre es el mes que más, si nos ponemos a ver ese detalle, es el mes que más gente muere, el mes de octubre. Entonces este pueblo de aquí de Tamulté, el pueblo indígena, decía, eso van a cuidar casa. O sea, para que los otros puedan venir con nosotros y celebrar el Día de Muertos, y los que mueren en octubre, eso no se les va a celebrar hasta el año siguiente, porque eso les toca guardar casa, les toca ya cuidar, pues a ellos no les toca venir. Y uno dice, miren qué bonitas cosas culturales hay en nuestro pueblo con respecto a los muertos. Y no nada más eso, hay un mundo de cosas. Muchas cosas. Y es que fíjense que México tiene una gran riqueza, efectivamente, por todo lo que ya hablaba el Padre, la cultura que había mucho antes de que vinieran los conquistadores, luego se hace pues esta mezcla, vienen y nos evangelizan. Sin embargo, esto es algo muy interesante. La iglesia siempre donde ha ido a evangelizar no llega a cortar de tajo con las tradiciones, con la cultura que ya había en el lugar a donde llega. ¿Qué hacen los misioneros evangelizadores? Toman elementos de la cultura que se pueden rescatar y les van a dar el sentido cristiano. Es lo que sucede en nuestro país. Entonces los primeros evangelizadores no podían llegar y empezar de que todo está mal, ¿no? Se van tomando elementos y es lo que llamamos la famosa inculturación, donde para que el evangelio penetre con una mayor facilidad, pues vamos tomando esas cuestiones que nosotros luego les podemos explicar, y en este caso ellos que creían, ¿no? en celebrar a los muertos, bueno, también se traslada, pero ya dándole ese sentido cristiano, donde no es nada más celebrar la muerte por celebrarla, sino porque creemos, yo repito esto que es importante, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la comunión de todos los santos, creemos que la iglesia purgante, militante, triunfante, seguimos estando en esa comunión. Entonces nos necesitamos unos a otros, le oramos a los santos para que intercedan por nosotros, oramos por las almas del purgatorio, pidiendo pues que pronto puedan salir de allí, y también pues pedimos la ayuda de los santos para que nosotros que estamos en esta vida pues podamos, ¿verdad?, alcanzar esa santidad o esa visión algún día de Dios. Entonces es esa comunión la que nosotros queremos que hoy la tengamos presente y la rescatemos, porque ciertamente nuestro país es rico en muchas cuestiones antropológicas que a lo mejor no hemos visualizado de la manera correcta, y por eso andamos adoptando cuestiones de otro país que en nada de verdad no le ofrecen más a nuestro país de lo que ya tenemos. Tenemos mucho, hermanos, entonces hay que ir valorando lo que ya se celebra en nuestro país, ¿no? Decimos también que el mes de noviembre es el mes de los muertos y que diciembre es el mes de los vivos. Pero mire, nosotros recomendamos a todos nuestros fieles feligreses que en noviembre pues lo dediquemos a nuestros difuntos, que es el mes para orar por ellos, pedir por ellos, ofrecer misas por ellos. Y fíjense que hay lugares que también, fíjense que el día que murió la persona, murió por ejemplo el 13 de marzo, pues el 13 de noviembre le reza,
que murió el 24 de abril, pues el 24 de noviembre le celebran. Entonces por eso a veces encontramos muchos rezos durante todo el mes. A veces nosotros, como celebramos misa en la comunidad, le decimos a la gente, si hay un rezo el día que hay la misa, avísenos, porque la gente se va todo al rezo y nos dejan solitos en la iglesia. Entonces avísenos para que también nosotros cuando menos vayamos también a comer al rezo. Que coman su tamalito, ¿no? Pues Sí. es que miren, ya lo mencionaba el padre, pero quiero dar la cita de por qué debemos orar por los difuntos. El libro segundo de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, dice que mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces, por eso es que nosotros, pues como algunas Biblias, sobre todo en el ámbito no católico, no tienen el libro de los Macabeos, pues entonces por eso ellos consideran que nosotros en realidad realmente estamos celebrando la muerte. Pero no, ahí Juan Macabeo mandaba ofrecer estos sacrificios para que quedaran libres de sus pecados, ¿no? Y entonces, ¿tres alguna otra cita por ahí, Alipio? No, pues la de Efesios. La de A ver, Efesios, a ver. Marcela, capítulo 4, del versículo 17 y el 18, que nos dice San Pablo: les digo pues y les recomiendo con insistencia. O sea que San Pablo insistía a los efesios. Hoy seguimos igual. En el nombre del Señor, que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios, a causa de su ignorancia y su terquedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí está lo que nos recomienda San Pablo, ¿verdad? Que ya no vivamos vacíos de pensamiento, que no vivamos como viven los paganos. Nosotros ya se nos ha dado otra vida, hermanos, todos los bautizados estamos llamados a otra vida. El Papa Francisco nos acaba de recordar hace poco, ¿verdad? Con esta exhortación, el llamado a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, por eso es que nos tenemos nosotros que esforzar, Padre. Es una acción santa, dice. Sí. Ofrecer sacrificios, ofrendas y oraciones. Por eso en estos días, eso es lo que hacemos, ofrenda, esa ofrenda de comida que hacemos, además, floral, y también oraciones. Tenemos que orar por nuestros difuntos. Nosotros podemos ayudar a ellos si todavía se encuentran por ahí en un estado de purificación. La oración del hombre tiene un poder tan grande que cuando el hombre ora se abren puertas. Entonces nosotros podemos ayudar a esas ánimas, ayudarlas a llegar a alcanzar la meta, que es la vida eterna. Y debemos de orar todos. A veces se nos pasa ir a una misa y ofrecerla. La misa tiene un poder tan grande. Así es. Antiguamente, fíjense, antes de terminar, gente antes de morir iban a la iglesia y pagaban misa gregoriana, que le llamaban, que eran 30 misas seguidas, Sí. y se calculaba que con esas 30 misas alcanzaba la vida eterna. Igual hay gente que es muy creyente y dice, mira, pues a mí me van a hacer rosario en mi casa, y le dice a la familia, háganme 9 misas, y la misa tiene un poder enorme y tan grande. Tenemos que orar por nuestro difunto. Si verdaderamente los amamos, los queremos, tenemos que ayudarlos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de orar por ellos. No nos cansemos de orar siempre por ellos si realmente los amamos. Así es, y es que el amor no conoce límite, no conoce barreras de tiempo y espacio. Entonces, como acaba usted de decirlo, Padre, si hay amor, vamos a seguir orando por ellos. Si hay amor, vamos a seguir ofreciendo misas por ellos, haciendo rosarios por ellos, rezando por ellos, para ayudarlos. Y entonces, le preguntamos al inicio, ¿el cristiano, el católico tiene que celebrar Halloween? La respuesta No. definitiva es No, es satánico, no. No hay que celebrarlo. Nosotros tenemos que celebrar a todos los santos y a nuestros fieles difuntos, que aunque le llamamos comúnmente Día de Muertos, que así levantamos los altares por el Día de Muertos, recordemos, están vivos y necesitan de nuestras oraciones. Y ojalá pues que los papás en las casas, las familias, podamos hacer nuestros altares de muertos, retomemos lo nuestro, oremos por nuestros difuntos, quememos nuestras velas, vayamos a los panteones y juntémonos la familia y recordémoslo siempre, tengámoslos presentes, ¿verdad? Y que celebremos estos días que vienen, Así días es. de difuntos, celebrémoslo con cariño y con amor, porque es recordarlo y hacerlo y tenerlos presentes, que no los hemos olvidado.
que siguen más que nunca presentes entre nosotros. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Así es, pues muchas gracias. Les esperamos el próximo martes aquí en la Hora Católica en el 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gilcaña. Y el Padre Miguel Ángel Camacho. Les deseamos una bonita tarde. Dios les bendiga a todos. Se encuentra en el más necesitado. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero, Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo para su vida. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente.